Quiero con ustedes en esta noche, hermanos, amados hermanos, exponer un estudio relacionado con el día de hoy. El tema de este estudio es: tu deuda está cancelada. Hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador prometido desde los tiempos antiguos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador prometido desde los tiempos antiguos. Al sufrir, al morir, al resucitar, Él nos libra totalmente, hermanos, de la culpa del pecado, del temor de la muerte y del poder de Satanás. El sacrificio de Cristo, amados hermanos, fue totalmente absoluto. No necesitamos de más sacrificios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. No necesitamos de sacerdotes que nos absuelvan. No necesitamos nada de eso, hermano, porque es absoluto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue absoluto para el perdón de nuestros pecados. Sería un insulto gravísimo. Será un insulto gravísimo para Dios Padre, Dios Hijo, el que creamos que fue insuficiente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él padeció para darnos perdón de nuestros pecados, de tus ofensas, de tus mentiras, de tus insultos, de tus adulterios, de tu fornicación. Incluso si antes de venir a Cristo habías tú abortado, Dios te perdonó ya eso. El sacrificio de Cristo fue totalmente absoluto. Ya fueron borrados tus pecados, tu deuda ya fue cancelada en Cristo Jesús. Si alguien te acusa, porque de repente vienen pensamientos a tus vidas tal vez, si alguien te acusa, si alguien te condena, te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos. ¿Y sabes cómo se llama? Jesucristo. Y la verdad, a mí me agrada eso. Mucho, mucho, mucho. ¿No? Porque de repente vienen pensamientos a nuestras vidas de condenación. ¿No le pasa a usted? Pero es que si eres tremendo, fuiste tremendo y te paras ahí a tocar, te paras ahí a hablar, te paras a predicar, vas a la iglesia. ¿Cómo es posible? Y vienen los bombardeos, vienen los ataques del enemigo a nuestro corazón, pero puedes recordar la palabra de Dios que dice: mas Jehová es escudo alrededor de mí. Dardos de fuego vienen a tu vida diciéndote: pero es que tú hiciste y tú dijiste y tú te comportaste de esta forma y tú faltaste aquí y tú faltaste allá, y el diablo está ahí atacándote. Pero la palabra de Dios dice que Él es escudo, escudo alrededor de nosotros. Él es que nos protege. Recordemos que tenemos al mejor abogado, que fue Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Si hay pecados si hay pecados del pasado, hermano, que aún cargas, recuerda que Cristo le quitó el poder de la acusación al diablo, a Satanás, porque Él pagó en la cruz del Calvario y ya eres libre. Eres libre. Eres libre de condenación. Y cuando Dios hace algo, lo hace completo, hermano. No lo hace a medias. Y yo le doy gloria a Dios por eso. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención fue en Génesis capítulo 1. Perdón, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios emitió la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo: y pondré enemistad, ¿verdad?, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos la primer promesa de que iba a haber un Salvador. A veces oramos para que Dios nos conteste, ¿verdad? Y a veces su respuesta
es tardía y a veces nos desesperamos, pero Dios contesta a su tiempo y cuando lo hace, Él lo hace perfecto. Cuando Dios prometió que iba a enviar un Salvador, pasaron casi 4,000 años para que viniera ese Salvador. Qué tremendo. Al tiempo justo, al tiempo perfecto, vemos cumplida la promesa de salvación de parte de Dios. Y sucedió porque existió ese hombre, hermanos, que nació en un pesebre, que vivió en la perfecta voluntad de Dios durante 33 años de su vida. Enseñó él, y es algo que tengo que aprender y también tenemos que aprender todos, enseñó exclusivamente lo que el Padre le había encomendado. No enseñó de más, no enseñó de menos. Cumplió con el propósito de Dios aquí. Y mi intención en esta noche, hermanos, el día de hoy, no es que salgamos de aquí conmovidos por lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Mucho menos, hermanos, que sintamos pena por lo que sucedió en la cruz del Calvario, pena por Jesús, porque eso no es digno, eso no es digno de sentir pena, hermanos. Eso es digno de adoración, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Yo no quiero en esta tarde, en esta noche, que salgamos de aquí conmovidos, no, sino que salgamos gozosos por lo que sucedió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Recordando que nuestra deuda está cancelada. No dice que nuestra deuda está congelada. Nuestra deuda está cancelada, cancelada. Existió, hermanos, ese hombre precioso Jesucristo. Y hoy lo recordamos, que murió, el hombre más santo, el hombre más puro que pudo haber nacido en la tierra por nosotros. Y quiero que me acompañe al libro, al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4. Hermanos, una noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús fue al aposento alto y ahí tuvo una conversación con sus discípulos. Y luego de esa conversación con sus discípulos fue interrumpida para tener una conversación íntima, muy íntima con Dios, muy íntima con el Padre. En Juan 17, 4. Y Jesús le dice al Padre aquí, en esta oración: yo te glorifiqué en la tierra. ¿Sí lo está viendo? Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Esa noche, hermanos, esa noche en el aposento alto, Jesús, acompañado por sus discípulos, se dirige al huerto del Getsemaní y de ahí a ser juzgado, y de ser juzgado fue a la cruz. Esa noche fue una noche larga, fue una noche dura, fue una noche difícil, porque nuestro Señor Jesús fue juzgado con un juicio totalmente injusto, con juicios totalmente fuera de la ley. Una de las cosas que no debían de haber sido y sucedieron es que Jesús fue juzgado de noche y estaba prohibido que hubiera juicios en la noche. Era contrario a lo que estaba sucediendo a lo que era la ley judía. Por lo que los enemigos del Señor ya habían resuelto la forma de matarlo. No quería que Jesús nada más fuera juzgado y una condena. Ellos buscaban la muerte de Jesús. Usted sabe que Jesús enfrentó esa noche 6 juicios. Esa noche Jesús enfrentó 6 juicios. 3 de esos juicios fueron religiosos y otros 3 con la corte romana. 6 juicios buscando la culpabilidad. Y usted lo puede buscar en el Evangelio y lo puede leer en su casa. Todo lo que sucedió, ¿qué decían?
cómo Jesús se mantuvo callado durante esos juicios. Y quiero que lo vayamos a ver rápidamente. El primer juicio, hermanos, fue ante Anás. En Juan 18, versículo 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Aquí él empieza el interrogatorio, el juicio ante Anás. El segundo juicio, hermanos, ahí mismo en San Juan 18, versículo 24, dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, ¿verdad? Es el segundo, sumo sacerdote, ¿sí? Y vamos a Marcos 14, 55, y ahí vamos a ver ese mismo juicio, 14:55, donde ahí también es juzgado por el Sanedrín. Juan, que dije Marcos 14, versículo 55, dice, los principales sacerdotes y todo el concilio, ahí está el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte porque no lo hallaban. Es el segundo juicio. Tercer juicio. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 66. Este es el tercer juicio y dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, la primera vez, ¿cuándo fue? ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Ahorita lo leímos. Fue en la noche. ¿Se acuerdan? Y ahorita fue en dónde? En el día, ¿verdad? Volvió otra vez a la corte religiosa. Luego vamos a ver el cuarto juicio de Jesús ante Pilato. Lucas 23, del 1 al 5. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado para que pervierta a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahí estamos viendo, hermanos, el cuarto juicio, ¿verdad? Y es el primero delante de la corte romana. El segundo juicio ante la corte romana y el quinto juicio de Jesús fue ante Herodes. En el versículo 6, lo puede usted seguir leyendo, del capítulo 23 de Lucas, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y el sexto juicio, vamos a leer ahí mismo, versículo 11 y 12. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Regresó otra vez. Hermano, no fue una noche fácil, ni una situación fácil la que vivió nuestro Señor Jesús. Yo con esto te quiero decir que tu destino, que mi destino, nuestro destino, hermanos, se debatió en estos 3 juicios. Fueron juicios que impactaron realmente al mundo entero. Fueron juicios, hermanos, donde un inocente era condenado a muerte. Y ese condenado a muerte decidió por amor no defenderse, teniendo la posibilidad
de defenderse y ganar, porque no había hecho ninguna falta, no había fallado en lo absoluto. Lo incriminaban injustamente. Él, si se hubiera querido defender, se hubiera defendido y hubiera ganado. Pero él, por amor a nosotros, se quedó callado. Y eso me lleva a recordar lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 7, que dice que fue angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Él pudo haber dicho en un momento determinado, porque recibió la primera bofetada. ¿Se acuerdan cuando estaba delante del sacerdote y él le pregunta al sacerdote a Jesús, ¿y tú quién dices que eres? Y él dijo, Cristo, el Hijo de Dios. Y un soldado de los que estaban ahí, uno de los que estaban ahí, no recuerdo si era soldado o no, dice que le dio una bofetada a Jesús. Fue la primera de muchísimas. ¿Y por qué se la dio? Porque según ellos estaba diciendo cosas que no tenía que haber dicho. Se me fue la palabra. Blasfemando, gracias. Estaba blasfemando. Y recibió la primera cachetada. Estos juicios, hermanos, llevaron a Jesús a la cruz. Y en esa cruz, hermano, en esa cruz, cuando Él está clavado en la cruz, pronuncia 7 palabras. 7 palabras. La primera está en Lucas 22:34. Lucas 23:34, perdón. Lucas 23, versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra que Jesús dio en la cruz. Esa palabra es una palabra de ¿qué? De perdón. Aún estando en la cruz del Calvario, amado hermano, amada hermana, Jesús colgado les dijo, perdónalos. Perdónalos. Jesús fue crucificado juntamente con 2 ladrones. ¿Se acuerdan? Y en el juicio tuvo que haber salido Barrabás. Porque llegaron a decir, ¿a quién quieren que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron, queremos a Barrabás. Barrabás tuvo que haber sido colgado en el lugar de Jesucristo, junto con esos 2 ladrones, porque Barrabás era también un ladrón. Era un hombre tremendo. Y cuando Jesús está ahí, imagínate, hermano, porque también la palabra del Señor nos dice que para que se cumpliera la profecía, a Jesús no le quebraron las piernas, ni ningún hueso, porque lo leímos nosotros en el Salmo 22, que no iba a ser quebrantado ninguno de sus huesos. Pero a los ladrones que estaban ahí, para asegurarse que ya no estuvieran vivos, les quebraban las piernas. Vean esto, amados hermanos. El ladrón de un lado y el ladrón del otro lado, al ser clavados en la cruz, ¿qué gritos hubieran podido dar? Gritos de desesperación, gritos de dolor, maldiciendo a aquellos que los estaban colgados, que los estaban colgando, maldiciendo a aquellos que estaban golpeando, los que estaban martillando sus manos con los clavos. ¿Cuál es tu reacción cuando tú te das un martillazo? Gritas. Imagínate la desesperación de esos 2 ladrones ahí. Y Jesús, dice la palabra de Dios, como cordero, callado, callado.
Y a veces nos falta eso, hermanos. Cuando usted y yo somos crucificados por aquellas personas que amamos, por aquellas personas que conocemos y aún por las que no conocemos, deberíamos de quedarnos callados. Pero a veces injuriamos, decimos de cosas, le regresamos lo que me dices, tú lo serás. Pero el amor de Cristo en la cruz del Calvario, porque todos le decían, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Usted no cree que pudo haber dicho Jesús a Dios que le mandara ángeles para que lo bajaran de ahí? Claro que lo pudo haber hecho, pero todo es por amor. Por amor, hermano, por amor. Perdonó. La primera palabra que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que el Señor pronunció esa tarde, hermanos, en Lucas 23:43. Dice, entonces le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después del perdón, ¿qué habló el Señor Jesús? Salvación. Habló salvación aún en la cruz del Calvario, porque le dijo, de cierto, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego la tercera palabra que Jesús pronunció fue, mujer, he ahí tu hijo, y lo vamos a ver en Juan, lo puede buscar usted en Juan capítulo 19, versículo 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. ¿Qué demostró Jesús aquí? Amor. Es una muestra de amor, es una muestra de devoción. En Mateo 27, 46, está la cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de angustia que haber clamado el Señor en ese momento. Vemos su humanidad con la quinta palabra que pronunció, hermanos. Tener una necesidad humana a Él, donde vemos que fue humano. En Juan 19, 28, nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La sexta palabra, que es donde esta tarde quiero centrarme, es una palabra de triunfo. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Consumado es. Hay una palabra griega que se dice, la palabra griega es tetelestai. Tetelestai. Tetelestai, con i latina al final.
tetelestai. Y ahorita la vamos a ver qué significa esa palabra, que es consumado. Y la séptima palabra, vemos una gran seguridad en Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Enfocándonos en esta tarde al tema de tu deuda está cancelada, hermanos. Quiero tomar esta sexta palabra de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él dice: consumado es. Esta palabra griega, tetelestai, ¿sí?, es una palabra que tiene mucho contenido o un significado muy diverso. Y obviamente le da mayor significado cuando fue pronunciada por Jesús. En el griego, hermanos, esta palabra tetelestai está en un tiempo verbal, para aquellos que les gusta la gramática, indicativo. Indicativo es que te indica, te dice algo, ¿sí? Está en un tiempo indicativo y también se mezcla la voz pasiva en este tetelestai. Y eso quiere decir, o eso significa, hermano, que hubo un hecho que se completó. Cuando dice consumado es un hecho que quedó totalmente completo, pero que tiene un efecto que dura para siempre. Por eso la conjugación del verbal indicativo y voz pasiva es lo que te está diciendo. Se completó, se logró el propósito, y aún te está diciendo que tiene un efecto que dura para siempre. Tetelestai. La salvación de Jesús no fue momentánea, no fue para ese día, sino es para siempre. Hermano, por lo tanto, cuando Cristo dijo esta palabra tetelestai, Él estaba completando algo que tendría un efecto permanente y lo estaba haciendo por toda la humanidad. En la antigüedad, hermano, esta palabra quiero decirle que se usaba de varias maneras. Esta palabra se usaba también por los esclavos. Los esclavos, cuando completaban una encomienda dada por sus amos, tenían que ir con su amo, decirle a su amo: tetelestai, amo. Tenía que decirle: tetelestai, amo, que significaba: lo que me encomendaste, lo que tú me pediste, ya lo completé, ya lo hice al pie de la letra. Fíjense lo que estoy hablando, hermanos. Al terminar su trabajo, un esclavo usaba esta palabra para decirle: amo, ya terminé la tarea que tú me encomendaste. La hice al pie de la letra. Y si usted recuerda lo que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4, dice así: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí Jesús le dijo al Padre: tetelestai. Lo que tú me dijiste, Padre, que tenía que hacer, aquí está. Consumado es. Consumado es. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8, que Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Jesús pronunció la sexta palabra en la cruz del Calvario, que dijo: consumado es, el Señor estaba diciéndole: tetelestai, Señor. Consumado es.
Lo que me pediste, Señor, lo he hecho al pie de la letra. Jesús, hermanos, es el siervo que abandonó su gloria, que abandonó su trono de misericordia y completó la obra encomendada por Dios. Por otro lado, hermanos, esta palabra tetelestai también la utilizan los artistas, las personas que hacen arte, ¿verdad? Que hacen pinturas, que hacen esculturas. Cuando ven que la pintura, la escultura ya está completa y ya no hay nada más que añadirle, que ya está perfecta la obra, dice la palabra telestai. La obra está completa, no necesita nada más. Esta palabra tetelestai, hermanos, es un, es un mundo de significado y más al haberla dicho Jesucristo. Y más al haberlo dicho Jesucristo. Asimismo, Dios venía preparando su obra, hermanos, que incluía la historia del pueblo hebreo y gentil. Cuando Cristo llega a la cruz, hermanos, su vida y su muerte, podemos ver definitivamente que la obra de arte está completa. Y el entender el simbolismo y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo, todo lo que apuntaba hacia Cristo en el Antiguo Testamento, todas las profecías como la que vimos de Génesis 3, todas las palabras proféticas como el Salmo 22, como lo que decía en Isaías, en ese momento en la cruz del Calvario fue tetelestai, consumado. Se cumplió todo. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en ese momento. Cuando le dijo, Señor, lo que tú ya habías previsto se ha hecho, se ha realizado. Podemos poner, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés. Moisés se dice que era la sombra del profeta perfecto que vendría en el tiempo debido para libertar. Se considera Moisés el libertador del pueblo judío. Aarón era la sombra del sumo sacerdote que se sentaría a la derecha del Padre. David, del rey del universo que gobernaría soberanamente. De manera, hermanos, que Jesús es la realidad de todo eso que sucedió en el Antiguo Testamento. Jesús es todo eso que sucedió en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús podría mirar su obra y el Padre y sentirse satisfecho. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 11. Dice la palabra del Señor, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabes que tú y yo somos ese fruto? Somos el fruto tuyo de la aflicción de su alma y dice, quedará satisfecho. Todo lo que padeció, dirá, valió la pena. Y tú has valido la pena para el Señor, hermano. Date cuenta. Valió la pena. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, también esta palabra tetelestai la utilizaban los sacerdotes.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban esta palabra y era como costumbre para ofrecer sacrificios llevar un cordero. ¿Se acuerdan? Para el sacrificio. Entonces, cuando llevaban el cordero, se lo llevaban al se lo llevaban al sacerdote y el sacerdote levantaba el corderito para ver que no tuviera defecto, que no tuviera mancha. ¿Sí? Y cuando lo veía que no tenía mancha, que estaba sano el corderito, lo levantaba viéndolo, examinándolo. Él se daba cuenta que era un cordero perfecto, listo para ser ofrecido. Y él decía, Tetelestai, es perfecto, no tiene mancha, no tiene defecto. Una palabra, ¿cuántos significados tiene? Consumado es. Tu deuda está cancelada. Tetelestai. Tetelestai. No debes nada. Alguien pagó, liquidó lo que nadie podía liquidar por ti en la cruz del Calvario. Por eso Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, habla en el capítulo 1, y dice el capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, ese cordero es Cristo. También la palabra tetelestai la usaban los comerciantes. Acuérdense que esa palabra es griega, tetelestai, que es consumado es. Y también lo usaban los comerciantes esa palabra, hermanos, cuando había una deuda que estaba abierta y alguien efectuaba el pago final, ¿sí? Y quedaba cancelada esa deuda, el certificado que escribían de pago decía tetelestai, que significa deuda liquidada. Puedes pensar en la cruz del Calvario que Jesús dijo tetelestai al Padre. Le dijo, Señor, la deuda está liquidada. La deuda está liquidada. Ya pagué, Señor, por ellos. Porque aún dice que la ira de Dios fue derramada sobre él, por ti, por mí. Porque muchos pensábamos, muchos creíamos que sí sufrió latigazos, escupitajos, le arrancaron la barba, sufrió golpes, etcétera, sufrió en la cruz del Calvario, lo crucificaron. Él sabía que iba a pasar todo eso, hermano. Él sabía que iba a venir a morir. Pero también, ¿sabes qué fue lo tremendo de eso? Que la ira de Dios fue descargada sobre Jesús. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús. La ira que tú y yo merecíamos que Dios descargara en nosotros fue descargada sobre Jesús. Por ti, por mí. No nada más tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió los latigazos y los golpes, sino que la ira de Dios también la padeció Jesús por ti, por mí, hermanos. Entonces las palabras de Cristo en la cruz no solamente las oyeron los que estaban al pie de la cruz cuando dijo consumado es, sino yo creo que la oyó todo el universo. El momento en que Cristo dijo consumado es,
Seguramente el infierno ha de haber temblado, porque sabían lo que representaba, que era tu libertad y la mía en Cristo. Es lo que significaba, tu libertad y la mía. En ese momento, hermano, la ira de Dios demandó el pago correspondiente a Jesús por la deuda moral que tú y yo teníamos. Y en ese mismo momento la misericordia de Dios en Cristo estaba ofreciéndose para hacer dicho pago. Cristo Jesús pagó la deuda, hermanos. De tal manera que llegaría el día en que todos pudiéramos poner nuestra confianza en ese sacrificio hecho en la cruz. Y decir, Señor, yo soy culpable. Yo soy culpable de que Jesús fuera colgado en esa cruz. Y podemos escuchar enseguida la voz de Cristo decir, Moisés, tetelestai. Oscar, tetelestai. Katy, tetelestai. En ese momento escuchar tu deuda, Abdiel, ya fue pagada. Entra el gozo de tu Señor. ¿Qué más puede uno querer, hermanos? ¿Qué más uno puede desear? Puedes ver cómo el Antiguo Testamento comenzaba a ver lo que iba a ocurrir ese día, porque el Salmo 22, versículo 6, que es un salmo profético que lo acabamos de leer, hermano, encontramos una expresión y la leímos, y yo quiero que veamos ese versículo nuevamente, el Salmo 22, versículo 6. Dice, mas yo soy gusano. Escuchen esto. Este Salmo 22 es un salmo que dije profético. Y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Encontramos aquí, hermanos, en este Salmo 22, versículo 6, una expresión de cómo Cristo se sentiría y cuál era su función en la cruz ese día. Diciendo, mas yo soy gusano. En hebreo, la palabra traducida ahí como gusano, hermano, es una palabra que es tola, T-O-L-A. Tola, T-O-L-A. Y la tola, el gusano ese, es un insecto que utilizaban para apachurrarlos porque sacaban como tinta roja. Con eso teñían las ropas. Creo que lo vimos en los estudios del tabernáculo, ¿no, Carla, mamá? Eso, tiempo atrás. ¿No? La tola, ese gusano, no es apachurrado, ¿sí? Bota una tinta roja que era usada para teñir los vestidos o los tejidos. Y esa palabra justamente aparece ahí para referirse a Cristo en la cruz del Calvario. Mas yo soy gusano, dice, mas yo soy tola. Y si recordamos lo que dice Isaías 53, versículo 10, que dice que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, etcétera. Dice, con todo esto en Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Nos dice que la voluntad del Padre fue aplastar de alguna forma a Jesús. Aplastarlo ahí. Para que por medio de su sangre nosotros encontráramos salvación.
Entonces, cuando Dios Padre aplasta a su Hijo en la cruz, sale de él sangre que ha teñido nuestras vidas y las ha limpiado de pecado. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad, hermanos. En el momento en que Cristo dice, telestatai, tetelestai, perdón, Hebreos 1:3 dice que Él nos hizo perfectos para siempre, a aquellos por los cuales murió, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Hermanos, amados hermanos, ningún sacerdote anterior había podido terminar de pagar por los pecados del pueblo, haciendo cientos, miles de sacrificios. Pero cuando el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, se encarnó y se ofrece como sacrificio, al terminar Él se sienta a la diestra del Padre, porque dice, tetelestai, consumado es. El sacrificio de Jesús puso fin, hermanos, a una era, a un tiempo de profecías que todas apuntaban hacia el Mesías que había de venir. Con el nacimiento de Jesús, con la muerte de Jesús, vemos cumplidas todas esas profecías de que iba a venir un Salvador. Colosenses 2:15, ya estoy terminando, hermanos. Colosenses capítulo 2. Versículo 15, dice la palabra del Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A partir de este consumado es, a partir de esta sexta palabra que el Señor dijo, tetelestai, te voy a decir algo, hermano. Satanás es un enemigo desarmado, deshabilitado y desautorizado para nosotros. Hermanos, no puedes permanecer aterrorizado por el poder de las tinieblas cuando Satanás ya ha sido derrotado. La victoria fue proclamada y Cristo está con nosotros y no está en contra de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que el Hijo de Dios vino a deshacer, vino a destruir todas las obras del diablo. Cuando Cristo dijo tetelestai, cuando Cristo dijo consumado es, empezó una destrucción masiva de los poderes de las tinieblas. Y por eso Romanos 8:1 dice la palabra del Señor. Romanos 8:1 es el último versículo que vamos a leer esta noche. Dice Romanos 8:1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y volvemos a decir, tetelestai, consumado es. Hermano, durante el tiempo de Jesús en la tierra, Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Siempre. Siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo y en esa humillación, hermanos, Dios lo exaltó dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará delante de Él como Señor y Salvador, y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Tetelestai, consumado es. Nuestra deuda está cancelada. Gloria a Dios. Padre, Señor, esta noche, Padre, nos acercamos delante de ti, Dios. Padre, y vengo, Señor, con tu pueblo, Señor mío. Padre Dios, a darte gracias, Señor mío, porque
Ha sido tu amor, tu gracia y tu misericordia la que nos ha salvado, Dios. Tetelestai, Señor. Consumado es. Porque tú, Jesús, veniste a morir por nosotros. Tomaste nuestro lugar. Que no olvidemos la gracia tuya en nuestras vidas. Que la gracia que tú nos has dado no se vuelva una desgracia con nuestras actitudes y nuestros comportamientos, Señor. Consumado es. La obra que tú hiciste fue terminada perfectamente. No hay nada más que añadirle. Y mucho menos no hay nada que quitarle, Señor. Tetelestai, el Cordero Santo, limpio, sin mancha, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y en ese momento tan tremendo, Dios, en la cruz, Jesús tu Hijo te dijo: consumado es. La deuda está liquidada. La deuda está pagada. Ayúdanos, Señor, a comprender la magnitud del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Que no lo tengamos en el piso y lo echemos a espaldas, sino que, Padre, con nuestros oídos circuncidados, nuestro corazón circuncidado, ayúdanos a amar tu palabra y a honrar al Hijo, honrar al Espíritu Santo y honrarte a ti, Padre eterno. Vamos a partir de este lugar, Dios. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros. Padre Dios, que no hayamos venido, Señor, Padre Dios, nada más por hacerlo, Dios, sino que tu propósito en nuestras vidas se cumpla y que nos vayamos a casa, Dios, con una palabra tuya en nuestros corazones, Señor. Ya lo sabemos. Sabemos lo que hiciste en la cruz del Calvario, pero necesitamos vivir una vida santa para que el día que nos presentemos delante de ti, Señor, podamos escuchar tu voz y ser abrazados por ti mientras que nos dice: bienvenido, siervo fiel. Partimos de tu lugar, Dios, mas no de tu presencia. Ve con cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.